Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy con Aprendiendo Biblia sin Religión hablaremos de ¿se pierde la salvación? ¿Qué se perdió? ¿Usted sabe qué es la salvación? Hoy hablaremos de ello, porque para saber si se pierde o no, tenemos que saber qué es la salvación. Un saludo para todos ustedes, para nuestro equipo maravilloso, Mauricio, la doctora Vilma, Amana, Albanuri. Deseamos que disfruten este programa. Empezamos. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Como nos ha hecho la introducción Paula, es una frase que ahora se ha puesto de moda, una doctrina que se ha puesto de moda, que hay la posibilidad de que yo pierda la salvación. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué es la salvación? ¿Qué dice el Espíritu Santo aquí en su Escritura? ¿Qué es la salvación? Recuerden que el tiempo es muy corto. Si les queda alguna duda, alguna pregunta, nos escriben por el chat y con gusto se las vamos contestando. Pero vamos a empezar con unos versículos seleccionados referente a eso. ¿Qué es la salvación? Y vamos a empezar con Romanos 3, 16 y 17. Doctora, Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a hablar aquí, nuestros panelistas van a ir hablando, haciendo unos comentarios cortos acerca de, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. No vamos a hablar de Pablo si su vergüenza o no vergüenza. Vamos a hablar de salvación. ¿Qué es la salvación? Cuando nosotros decimos, ve, se me perdió mi lapicero, la pregunta es, ¿y cuál es el lapicero tuyo? Para ver dónde lo encontramos, cómo lo encontramos, cómo se te perdió. Y si lo podemos localizar, rescatar, recobrar, encontrar. ¿Y cuál es la posibilidad? Entonces, vamos a hablar qué es la salvación. ¿Qué nos dice aquí este versículo? Alguien que nos comente. Lo primero que yo veo, Doc, es que ahí dice que hay un evangelio que es poder para salvación, porque tú empezaste a preguntar. ¿Poder de qué? ¿Poder de qué? No es solamente poder. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios, exacto, para salvación, porque tú empezaste preguntándonos qué es la salvación. No. Pero me parece muy interesante que empieza acá diciendo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Me llama la atención. Entonces, para yo entender qué es la salvación, tengo que entender qué es el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? Tengo ya que preguntarme qué es el evangelio. Pero ahí también es importante que no pase desapercibido que es de Dios, o sea, la procedencia es de Dios, el posesivo, o sea, no está diciendo es poder de un humano, es poder de un animal, es poder de un ángel. Es una actuación de Dios. Es el que se adueñó del evangelio, por así decirlo, es Dios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta en el transcurso de esta conversación. No tanto que el evangelio estuviera por ahí, Dios lo cogió, sale de Dios y es de Dios. Procede de Dios. Procede de Dios, ¿no es? Entonces, para salvación. Entonces tenemos que resolver primero qué es el evangelio. Ya habíamos visto hace algún tiempito qué significaba la palabra evangelio. Ajá. Evangelio, como palabra, sabemos que son buenas noticias. Pero si ya por lo menos sabemos que es de Dios, entonces son buenas noticias de Dios para con los hombres. Pero ahí podemos partir de definiciones. ¿Dónde está cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es ese evangelio que es de Dios? Entonces, que procede de Dios y es de Dios. Podemos irnos para Lucas 2:8. Lucas 2:8, ¿qué dice? ¿Qué dice? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es muy importante. ¿Qué está diciendo ahí el Espíritu Santo acerca del Evangelio? Hay buenas de gran gozo de Nuevas. parte de Dios. Miren que esa buena noticia, que es la palabra Evangelio. Evangelio es buena noticia. El Evangelio no es primera frase, segunda frase, tercera frase, y no es eso. El Evangelio, la palabra Evangelio es buenas noticias. Y una buena noticia de parte de Dios. ¿Cuál es la buena noticia de parte de Dios? ¿Cuál es el Evangelio? Que es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Esta buena noticia es para salvación, para salvar. Ahora después vamos a ver de qué nos salva y qué implica ser salvados. Pero esta buena noticia es para salvación, para darnos salvación. Precisamente lo que acabo de leer, Amán, muestra que la buena noticia es un salvador. Es un salvador. Y lo Entonces, enmarca como que es una persona que salva. Una persona que salva. Entonces el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que salva. Es una persona que salva. Y eso también le da una profundidad porque tiene que haber un contraste. Es decir, una buena noticia debe estar contrastada o con una mala noticia o con una ausencia de noticia. La buena noticia uno la anuncia es precisamente porque tiene una relevancia en contraste con una situación que está sucediendo. Entonces, por eso la alegría de dar una buena noticia. Oiga, vea, hay un Salvador, y eso es relevante destacarlo, porque va a contrastar salvar con respecto a qué. Doctora, eso me surge esa pregunta. El segundo versículo que leyeron dice, son nuevas de gran gozo. Pero el primero decía, pero es poder de Dios. Entonces, esas nuevas buenas, ese buen mensaje, ¿en dónde tiene el poder? Ahí no está hablando cuál es el buen mensaje, cuál es la buena noticia. Ahí no está hablando qué es palabra y qué es un buen mensaje. Ahí está diciendo nuevas que el mensaje, buenas de gran gozo, una buena noticia. Pero ¿en qué consiste la buena noticia? Que hay un Salvador. Que hay un Salvador. Que Dios ha mandado un Salvador. Que indica es una persona. El Evangelio, la buena noticia es una persona. Es una persona. No son frases. No son palabras. Es una persona. Y que procede de Dios. Es una persona que viene de Dios y es Dios. Porque procede el Evangelio de Dios y viene con todo el poder de Dios para salvar. Como nos decía allá en Romanos 16 y 17. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Y aquí ya nos ha dicho que esa buena noticia es una persona, un Salvador. Que nos viene un Salvador, que nos acaba de nacer un Salvador. Pero como el Evangelio es poder de Dios, ese Salvador es el mismo Dios, es Dios. Y dice inmediatamente Cristo Jesús. Ese Salvador se llama Jesús, es Dios que viene a salvar. A salvar. Todavía no vamos a hablar de qué nos viene a salvar. ¿No es? A salvar. Pues como decía Man, estamos en algún peligro, porque cuando se habla de salvación es que estamos en algún peligro. O que hay una mala noticia. ¿Comprende? Usted está perdido, usted está en peligro, usted está muerto, usted está reportado en data crédito, usted está deudor moroso, o usted lo van a meter, ya salió la orden de captura, ¿no es? Porque usted cometió un delito y entonces, mijo, huya, o un salvador que lo salve de esa situación. Entonces tenemos que relacionar el Salvador con la situación de que nos va a salvar. ¿De qué nos está salvando? ¿En qué consiste ese Salvador y de qué nos va a salvar? Porque tenemos que ser claros, ¿salvación de qué? ¿Y para qué y por qué?
Pero lo más importante es que tengamos en cuenta que este Salvador, que esta salvación, que esta buena noticia procede de Dios y es una actuación de Dios. Es una actuación de Dios. No es una actuación de nosotros. Aquí ya nos está dejando claro que nosotros no nos salvamos, que la persona cayó en un hueco y ella misma salió. ¿Comprende? Que la persona estaba de deudor moroso y ella misma pagó. No. Le mandaron un salvador. Está en peligro y le mandaron un salvador. ¿Y quién se lo mandó? Dios. Pero aquí vamos a ver que Dios mismo se viene a salvarnos. Ahora, de ahí han salido esta doctrina de que el Padre se volvió Dios. No, está muy claro que el Señor Jesucristo es Dios y vamos a ver en qué versículo nos dice que este Salvador es Dios diferente al Padre y diferente al Espíritu Santo, que son personas que tienen naturaleza de Dios. Vamos a leer este pasaje y en muchas partes está, pero determinamos escoger este pasaje porque está muy claro. Este Salvador es una persona. Entonces, el Evangelio, ¿por qué es poder de Dios? Porque es Dios actuando, Dios salvándonos, Dios salvándonos. Todavía no hemos hablado, este Salvador, ¿de qué nos está hablando? Es salvándonos. Y ahí en Lucas ya nos da un dato. Les ha nacido un Salvador. Ahora, este Salvador, Jesús, ha nacido un Salvador. Recuerden que este Salvador tiene que tener las características porque el Evangelio es de Dios. Este Salvador es de Dios y es Dios. Vamos a ver dónde nos dice eso, la calidad de este Salvador. Pero que nació descendiente de David, o sea, nació un humano. Nació un humano. Y aquí hemos hablado que procede de Dios. No solamente que Dios lo envió, sino que es poder de Dios. Es Dios actuando. Es el mismo Dios actuando. Aquí hemos hablado mucho de la palabra Dios y todo lo demás. No nos podemos meter ahí porque entonces no nos alcanzaría el tiempo para desarrollar este programa. Vamos a leer. No, pero cuando tú hablas de que Dios actuando, antes de leer eso, no sé si sea posible leer otro que es Romanos 1:1, donde dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ya hemos visto que el evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Una persona. Entonces, apartado para esa persona. Exacto. Fue apartado para esa persona. Fue apartado para el evangelio. Tienen que asociar. La buena noticia es una persona que es el Salvador. Después ahora vamos a hablar de qué nos salvó. Esta buena noticia, que es una persona, ¿quién es esta persona? Que es nuestro Salvador. Aquí ya Lucas nos anticipó y nos dijo que es Jesús, el Cristo. Ya hemos hablado también del Cristo, el Mesías, enviado, Salvador. No tiene nada que ver con la cruz. No tiene nada que ver con la cruz. Entonces vamos a conocer esta persona. ¿Quién es esta persona que es mi Salvador y que es poder de Dios? En el que leímos de Lucas dice Cristo el Señor. Y en este, miren lo interesante, dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros... y los versículos, recuerda decir los versículos. Filipenses 2:8. Filipenses 2 desde el 2:5. 2:5, perdón. 2:5. 2:5, sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es decir, el Cristo que nos señalaron anteriormente, que era el Salvador. Este es el sentir que tuvo este Salvador. Y que es la buena noticia, o sea que esta persona es el Evangelio. Exacto. Y miren, esta persona es el Evangelio, esta persona es la buena noticia. ¿Comprenden? La buena noticia no son palabras, no son mensajes, es una persona. Entonces ahora vamos a conocer a esta persona. Dice, el cual siendo en forma de Dios, que este pedacito lo podemos complementar con un versículo donde dice que también Él es Dios, pero sigo acá, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como igual a Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los A hombres, los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, es un evangelio, una buena noticia para los hombres, que nos ha nacido un Salvador. Y ya nos habla de que el evangelio es esta persona. El evangelio no son frases, es esta persona. Esta persona es la buena noticia, esta persona es el evangelio. Y ya nos han dicho las características de esta persona. Es Dios. Él es el poder. Él es poder. Él es poder. Dios es poder y actúa con poder. ¿No es? Él actúa, es una persona actuando con el poder de Dios porque es Dios. Si no fuera Dios, no estuviera actuando el poder de Dios. Él es el evangelio. Tenemos que entender que el evangelio, la buena noticia, es una persona. Es más que frases, es una persona. Y ya aquí en Filipenses nos dijo las características de esta persona. Tiene naturaleza de Dios, pero se hizo hombre para salvar a los hombres. Para salvar a los hombres. Entonces, pero todo esto es actuación de Dios. Todo esto es actuación de Dios. Esto procede de Dios. Él no ha dicho que nosotros nos salvamos. Nos salvaron. No nos salvamos. Entonces, eso es lo primero y fundamental. Esta salvación procede de Dios y Dios es el que nos salva. Yo no me estoy salvando. No me estoy salvando. Ahí tenemos también otros versículos muy claros de este sentido. Yo no me estoy salvando. Me están salvando. Me están salvando. Ya después vamos a ver de qué nos están salvando. Y nos está salvando este Salvador que es Dios hecho hombre. ¿No es? Hay uno y muy interesante. volvemos después a una característica que ya en su condición de hombre murió en una cruz y también resucitó. ¿No es? Entonces, ¿qué nos dice referente a esta salvación? Todavía no hemos hablado de qué nos salvó, sino que ya tenemos un Salvador, ya tenemos el Evangelio, que es la buena noticia, que es una persona que nos vino a salvar. Todavía no hemos hablado de qué es, de qué nos salvó, ¿no? Que vamos a leer, ¿qué otro pasaje que nos amplía esto, que creo que está en Efesios? Sí, Doctora. Pauno lo va a leer. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos está diciendo ahí, Paula? ¿Qué alcanzas tú a entender qué nos está diciendo? O otro, ¿qué nos está diciendo referente a la salvación, al Salvador y al Evangelio? Es por Él, por su gracia. ¿Y qué gracia? Que es por ¿Qué gracia? ¿Qué gracia? Ay, ¿quién le quiso? No. Él quiso, es un regalo, es un don de Dios. Me puse a sudar. Veamos ahí, amplíenlo los otros, ayúdenla ahí a... No, y eso también eso es como... actuación. ¿Cómo? Amante, es una actuación de Dios. Lo que es una actuación de Dios. Vea, todo lo de la salvación es una actuación de Dios. La salvación es todo, por todos los lados, una actuación de Dios. ¿Qué más dice ahí? Miremos todo lo que dice Efesios 2, lo afirma. Porque son salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta la fe. Hasta la fe es un regalo. Dios. Es un regalo. Es un regalo. Hasta la fe. La salvación es un regalo. La fe para creer en el Salvador y aceptar al Salvador es también de parte de Dios. Todo de la salvación procede de Dios. Procede de Dios. Y mire lo que dice de las obras. Y finaliza. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuvieran. Hasta el actuar, también las preparó Dios. Pero dice que no por obras para que nadie se gloríe, o sea que no depende en ningún caso de mí, doctora. Ni de ti no depende nada. No depende nada. Tú estás, entiende, tú estás en peligro, tú estás ahí en un pozo profundo, te fuiste a un hueco y no tienes posibilidad de salir. Por tu propio miedo, Dios, no puedes. No puedes. Entonces te envía un Salvador y el Salvador hace todo. Hace todo. Él es el que te saca de ahí. Él te manda la soga, él te manda la escalera, él te proporciona la escalera y aún hasta te proporciona las fuerzas para que tú subas por ahí. Te da respiración boca a boca para que respire porque te estás asfixiando. Te saca del agua, te pone sobre una roca. Hay un salmo que dice, me sacaste del lodo cenagoso. Cuando uno cae en un lodo cenagoso, ¿cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de ahí? Caes en un pantano. Hay un pantano. Moribundo ya. Entre más haga fuerza para salirse de ahí, te fregas más. Y normalmente hay como unos pozos de lodo o unos lagos de lodo que cuando las personas caen ahí y lo muestran, inclusive hay que hacer muchísimas cosas para poder sacar a la persona de ahí o al animal que haya caído ahí. Pero tiene que ella ser misma alguien no se puede desde sacar de afuera. ahí. Exacto. ¿Comprende? Entonces, este Salvador, con todo su poder, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para salvarnos? ¿Y salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Pero lo más importante es que aquí dice que ni por lo que nosotros hagamos. O sea, no nos salvamos nosotros. Todo, hasta para la fe de creer en ese Salvador, nos las puso Dios. Por pura gracia. Y eso que han definido por ahí, que gracia no merecida. ¿Quién dijo que el Señor nos ama porque lo merezcamos? Esa es una distorsión que tenemos. No, pero al contrario, yo entendía, perdón, disculpa, que gracia antes era cuando usted era querido, era agradable y te vieron y te dijeron, esa persona tan agradable, tan agraciada, me cayó bien, simpática. Esa es una de las acepciones de gracia, pero aquí en este contexto está diciendo que fue por la acción de Dios, por la misericordia, por el amor de Dios, por el querer salvarnos, el querer salvarnos. Ahora vamos a ver, ¿salvarnos de qué? El querer salvarnos. Se hizo como en Filipenses, sin dejar de ser Dios, se hizo humano para salvarnos, para salvar a los humanos. Si él hubiera venido, su naturaleza es espiritual, espiritual divina. Una persona espiritual, un ser espiritual, ¿cómo iba a salvar a los hombres? Tenía que hacerse hombre, ¿no es? Supongamos, yo estoy en ese pantano, en ese lodo, no me puedo salir. Y viene mi querida mascota que me adora mucho. ¿Cómo me saca? ¿Cómo me saca? Si se tira en el lodo, también se va conmigo. Si se tira en el lodo, me tiene que salvar una persona que tenga poder, amor, fuerzas para salvarme. Acorde en el peligro en que estoy. Entonces vamos a ver en qué peligro estábamos. Y si es que estábamos en peligro o ya estábamos en la olleta. Porque es muy diferente si yo voy caminando y no me doy cuenta de que próximamente hay un lodo ahí. Y el Salvador viene y me jala para que yo no caiga. Vamos a ver si es que no habíamos caído, si no estábamos ya en el pantano o apenas nos separó del pantano. Evitó que cayéramos en el pantano. Ese es otro Salvador. Llega y evita que yo caiga en el pantano. Pero ¿dónde estábamos? Estábamos ya en el pantano. ¿Qué nos dice? ¿A qué nos vino a salvar? Hay uno en Romanos 5:12, Doc, Ajá. donde nos dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, miren que no estamos ni en peligro, estamos muertos, Muerte. estamos sin vida. La persona está muerta, no tiene vida, tiene existencia. Hemos confundido existencia con vida. El ser humano fue creado, que también en otros programas está. El ser humano fue creado, su existencia, pero encima de eso se le dio vida, y vida de Dios, porque Dios no podía crear la vida, porque la vida es Él. Compartió su vida con nosotros, pero la paga del pecado es muerte. El desobedecer a Dios produce muerte, pérdida de la vida. Se perdió la vida. Adán y Eva pecaron. Adán y Eva perdieron la vida. Y después de estar sin vida, se reprodujeron. Se reprodujeron. Entonces, todo ser humano nace sin vida, con existencia sin vida. Y además de esto, no solamente nace sin vida, sino miren lo que dice en Juan 3, 16 y 17. Aquí lo tengo listico, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Sigue. Fíjate que tengo acá el corte. Sigue ahí, sigue ahí. Vayan asociando. Allá en Efesios nos dijo que la fe la pone Él. Es otra actuación de Dios. ¿No Dice, es? el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué nos vino a salvar? Nos vino a salvar de la muerte. Nos vino a salvar del poder del pecado. Estábamos bajo la ira de Dios. Nos vino a salvar de la ira de Dios. ¿No ven? Eso es muy importante, porque es una actuación de Dios. Yo no puedo quitarme de la ira de Dios. ¿Haciendo qué? Si nací pecador, condenado. Todo ser humano nace condenado. No es que me voy a condenar. Nacemos condenados, nacemos sin vida, nacemos pecadores. Yo no porque peque me convierto en pecador. Muchas personas me dicen, es que yo no he pecado, entonces no soy pecador. No, mijito, usted nació pecador. Aunque no peque, ya es pecador. Ya es pecador. Nació pecador, aunque no peque. Entonces mire de las cosas que nos vino a salvar y vemos cómo salvó. Ahora, Dios no cambia su palabra. Dios no cambia su palabra. Él no dijo borrón y no, él tenía que cumplir su palabra. Él tenía que cumplir su palabra. Entonces él no podía decir, no, borremos eso, empecemos de nuevo, vuelve y juega. No. Él ha dicho, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no. La paga del pecado es muerte. Se introdujo la muerte y el pecado en la humanidad. Y la introdujo un hombre, Adán y Eva. Adán y Eva es un hombre. No solamente Adán y Eva. El hombre, Dios creó al hombre, varón y mujer. Adán y Eva son el hombre. Se introdujo en toda la humanidad. Nacemos condenados, muertos, esclavos del pecado, esclavos del mundo de las tinieblas, que eso ni se los estoy nombrando, figuras. Por culpa de ellos me fui al fango, o por culpa de ellos nací en el ¿no? fango, por culpa de ellos nací como en el fango. Por culpa culpa de de ellos. Aquí no estamos hablando de culpabilidad, sino de condición. O sea, digamos que por condición de ellos y por decisión de ellos, yo nací en el fango, llevada del... Así como yo nací con esta piel.
¿Por culpa de mis padres o por culpa mía? No, porque son ellos así, Es la condición con este de ellos. color. La condición de ellos. Heredamos la condición de ellos. Se pasó como yo tengo los genes de mis padres. ¿No es? Ahora me estaba hablando Albanuri que hice un movimiento y me dijo, me recordaste a tu sobrino nieto. Digo, es que tiene mis genes. Tiene mis genes. Porque es mi sobrino nieto, es el nieto de mi hermana. Tiene mis genes, porque mi hermana tiene mis genes. Entonces, mi sobrino nieto, fíjate, una tercera generación, tiene mis genes, que ella me dice y reconoce un gesto que yo hice, un movimiento que hice, como conoce a ese sobrino nieto, digo, ¿me recordaste? Digo, es que tiene mis genes. Fue herencia, fue herencia. Y esto no es culpabilidad. Entonces mucha gente dice, pero es que yo no soy el culpable. El culpable no es, está en esa condición. Está en esa condición. Usted no fue el que se tiró al lodo. Y como decía por ahí Paula, nació sumergido en el lodo. Porque sus padres la concibieron y nació en el lodo. Sus padres estaban en el lodo, en ese hoyo profundo de lodo, y usted nació en ese lodo. Es como un bebé que nace de una mujer que está, por ejemplo, recluida de la libertad, o sea, es un bebé Está que preso. nace Preso, nace preso. preso. Nace preso. ¿No es? Eso es muy diferente. Es una condición esa. Es una condición. Y ahí no podemos alegar culpabilidad. Ni son culpables Adán y Eva. Ellos fueron culpables en que murieron, desobedecieron y murieron, pecaron y murieron. Y ya, todos los descendientes de él, ellos fueron los que se tiraron en el lodo, pero te concibieron a ti en el lodo, naciste en el lodo. ¿Y cómo tus padres te van a sacar de ahí? Ahora, toda la humanidad hemos nacido en medio de ese lodo cenagoso. ¿Quién nos saca? Por mucho que nos quieran nuestros padres, por mucho que yo quiera sacar al otro, estamos ahí sin posibilidad de nosotros mismos sacarnos. De nosotros mismos sacarnos. Vino alguien de afuera, que estaba fuera del lodo, a sacarnos. Vino un Salvador. ¿No es? Pero ese Salvador se metió en el lodo y nos sacó. Vino a cambiar esa condición. Nos Sí, sacó. Nos sacó. ¿No es? Y inclusive, entonces nos vino a sacar de la muerte. Nos vino a sacar de la ira de Dios. Pero es el Señor Jesucristo, que ya nos lo han dicho, que es Dios hecho hombre. Y pagó, la paga del pecado es muerte. Estamos muertos por nuestros pecados. Y Él dijo, sin cometer pecado, porque es Dios que se hizo hombre, viene vivo, porque Dios es la vida. Y Dios tiene vida, tanto el Padre tiene vida, el Señor Jesucristo tiene vida, el Espíritu Santo tiene vida. Se hace hombre, ¿no es? Pero muere en una cruz, muere en una cruz. Y mira lo que dice, todo aquel que cree que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, no pecó, no desobedeció al Padre, por lo tanto, Él no debe muerte. Y está vivo. Y murió, pero resucitó. Volvamos a leer Juan 3:16 y por allá, primera de Juan
también, y donde nos dice que el Señor es la vida, tiene vida y puede dar vida. Adán no podía dar vida porque había perdido la vida, había muerto. Adán, ¿qué nos compartió? La muerte. Si tenía muerte, nos compartió la muerte. Pero el Señor tiene vida y es la vida, y entonces nos puede compartir vida. ¿Cuáles pasajes van a leer? Releer lo que dices de Juan 3:16. Dirás que alguno del equipo leemos el que sigue de Juan también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea el mundo salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, figúrense, cuando Él se hizo hombre, sin pecar, sin estar en el lodo, se metió en el lodo. Y entonces, por eso, este Salvador es poder de Dios, estando metido en el lodo, no habiendo nacido en el lodo, estando metido en el lodo, usó todo su poder desde ahí, desde el lodo, a sacarnos. Nos sacó con todo su poder. Nos sacó. No solamente se quedó afuera, sino que se metió en el lodo. Y tiene un poder superior para sacarlo, porque es poder de Dios. Por eso dice el Evangelio, la buena noticia, este Salvador es poder de Dios para salvación. Para salvación. Para pagar la muerte por nuestros pecados. Para darnos vida. Para darnos vida. Y preparar por medio del Espíritu Santo. La salvación procede y es una actuación de Dios por todos los lados. Por todos los lados. Es sabiduría de Dios, es poder de Dios, es justificación de Dios. Nos hace nacer de nuevo. No nacer con muerte, nos hace nacer con vida. Nos dio vida y nacimos de nuevo. Hay un pasaje muy típico en donde Nicodemo le pregunta, entonces tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. Y le dice el Señor Jesucristo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Si no nace de nuevo, se queda muerto. Con existencia, sin vida. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo ahí nos dice que el primer Adán, ¿no es? Fue creado y se le dio vida, pero la perdió. La perdió. Murió. Pero el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, es dador de vida. ¿Por qué es dador de vida? Porque Él es Dios y es la vida. ¿Quién no va a leer esos pasajes? Doctora, ese último que acaba de mencionar está en 1 Corintios 15:45. Habla un poquito. Sube la voz un poquito más. Ese último que acaba de mencionar está en 1 Corintios 15:45, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu que da vida. El segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, es Adán que da vida, porque Dios hecho hombre, ¿no? Entonces pudo dar vida, pero murió para pagar, porque la paga del pecado es muerte. Primero murió y después resucitó para darnos vida. Ese es nuestro Salvador. De muchas cosas nos salvó. Pero no porque estuviéramos en peligro, ya estábamos condenados, ya estábamos perdidos, ya estábamos muertos, ya éramos pecadores, ya estábamos bajo la ira de Dios. Y cuando nos dieron vida, nos dieron la fe para creer en la persona y en la obra del Señor Jesucristo.
y ante la predicación, ante la presentación de la persona, de nuestro Salvador, y vino a salvarnos y nos da la fe. Pero ¿dónde está ese conocimiento de la palabra de Dios? Es la que genera. ¿Y quién es la palabra de Dios? Una persona, el Señor Jesucristo. Él es el logo de Dios. ¿Qué nos dice ahí referente a la palabra de Dios? ¿Qué nos produce la fe necesaria para creer en el Señor Jesucristo? Tiene un versículo, la fe viene por Él. Doc, yo tengo el de Primera de Juan 5:10 que tú nos habías pedido ahora, que también está muy relacionado. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que cree al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Mire que eso es otra actuación de Dios. Otra actuación de Dios. Todo lo referente a la salvación que se habla aquí en el texto bíblico es toda una actuación de Dios, tanto del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y es por lo que hizo el Señor Jesucristo cuando se hizo hombre, Dios que se hizo hombre, que vino a salvarnos. Entonces, la salvación es una persona, el evangelio es una persona que actúa, es Dios actuando. Ahora, si yo digo, perdí la salvación, ¿qué estoy diciendo? Dios reversó lo que hizo. Porque si digo, perdí la salvación, porque me salvaron, que soy salvo. Porque para poder perderla tengo que tener, para yo perder el lapicero, tengo que tener un lapicero. Entonces, si yo digo, perdí la salvación, es porque yo era salvo. Porque no puedo perder la salvación si no soy salvo. Pero aquí ya hemos hablado que el que me salvó y mi salvación es el Señor Jesucristo. Y por lo que Él hizo para salvarme de la muerte y darme vida, salvarme de la paga del pecado, me pagó por mí mis pecados, ¿no es? Me dio vida, ¿no es? Me dio fe, me hizo nacer de nuevo en Dios, me sacó de ese pantano. Entonces, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Estaba imposibilitado para salvarme de nada. De nada. Me salva Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por allá hay algo que no hay salvación sino por el Señor Jesucristo. No más. Porque no podía otro ser humano salvarme. No podía. Porque estaba igualmente condenado y muerto. ¿Cómo me iba a salvar? Y Doc, lo que te iba a preguntar es que si se podría decir que la salvación no depende ni ganarla ni perderla de mí. Ni ganarla ni perderla. No, o sea, no, porque no depende de mí, no procede de mí. No procede de mí, procede de Dios. Todo lo de la salvación, hasta las obras después de ser salvos. Doctora, pero entonces el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me sellaron, me amarraron con el Espíritu Santo, me dieron el Espíritu de Dios y vive en mí. Entonces, tendría que reversar Dios la salvación. Dice que no es por obras, sino por su gracia y por su misericordia al ser humano. Amó tanto al mundo, por amor, nos vino a salvar, por amor. Entonces me dejó de querer. Pero como nosotros hemos entendido muy mal lo que es el amor y amar, esa persona tiene que hacer actos que yo la pueda amar. Entonces depende mi amor de la actuación de ellos, de la persona.
Entonces ya se me acabó el amor. ¿Cómo así que se me acabó el amor? ¿Que se murió la persona o qué? ¿No es? Desapareció. ¿No es? Tanto amó Dios al mundo que nos mandó un Salvador. Y ese Salvador vino y nos salvó. Y después que me salva este Salvador, después que me saca de este lodo cenagoso, poniendo así un ejemplo, después que me saca de la muerte y me da vida, me quita la vida. Y me quita la vida, ¿por qué? ¿Por qué me la va a quitar? Me quita la fe. Y entonces yo, ¿cómo recobro otra vez esto? ¿Cómo recobro yo otra vez que me dé vida? ¿Cómo la recobro? Y Dios, este Dios que ya murió por mí, ya resucitó por mí, ya tengo el Espíritu Santo, ¿cómo me la quitan y por qué me la quitan? ¿Me dejó de amar? ¿Por mi comportamiento? ¿Cómo así? Si antes de salvarme yo era pecador, había nacido pecador, había muerto, no había nada en mí. Él me amó y me salvó. No fue que le gusté, por amor me salvó, por amor me dio vida. Entonces me dejó de amar. Si te portas así, te amo, como venimos de ese contexto. O se porta bien, lo dejo de querer. Si usted no cambia, no la amo. O no lo amo. Si usted sigue siendo así, entonces no lo amo. Eso no es amor. Doctora, pero entonces hay unos versículos específicos que hablan de guardar la salvación, de cómo que los que recaen nuevamente, ¿a qué se refiere? ¿A qué está haciendo referencia el Espíritu Santo con esos versículos? Por eso, si no es por obras, me salvaron de la paga del pecado, que es la muerte. ¿No es? Entonces, ¿qué sería recaer? Y está ahí que es imposible, porque lo tendría que hacer Dios. Lo que les estoy preguntando, si Dios me salvó, tanto el Padre, el Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, y por el Espíritu Santo que me selló, ¿cuál sería el motivo por el cual Dios me quitaría la vida? Me quitaría su salvación, me quitaría su amor, me devolvería otra vez a la muerte. Recuerden que es una actuación de Dios. Doctora, eso estaba viendo lo que usted está diciendo y le voy a proponer leer un versículo. Es que no es, si es una actuación de él, es él el que lo puede quitar, no, nadie más. Y entonces ahí tenemos que analizar lo que dice Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Pecado nos separará me vuelvo otra vez a matar. Estando yo en Cristo. Estando yo en Cristo, me vuelve a quitar la vida porque pequé, porque desobedecí. Eso es muy diferente. ¿Quién me reversa la salvación? ¿La puedo reversar yo? Yo no me la gané. Me salvaron. Entonces, si es una actuación con todo el poder de Dios, tendría que usar todo el poder de Dios para quitarme la vida. ¿Y cuál sería el motivo para quitarme la vida? Si no fue por obras, como lo leímos en Efesios, no fue por obras.
fue por una actuación de Dios. Esto también, En su amor. Así, Mauricio, ya como para terminar, creo que, no sé cómo esto, estamos de tiempo. esto también muestra mucho del carácter de Dios, porque cuando uno ve en toda su palabra, ve que tenemos un Dios que realiza las cosas completas en su actuar, están completas en sí misma, de principio a fin, la creación de la tierra, y ninguno de nosotros los seres humanos podríamos intervenir o tenemos potestad o poder para intervenir en una realización completa de Dios. ¿O quién de nosotros podría en medio de su desarrollo dejar de ser feto y decir, no quiero ser más feto? O no quiero tener esta naturaleza humana. ¿Cómo podríamos nosotros decir que es algo que Dios hizo completo de principio a fin, que es la Y está salvación? hablando de vida eterna. Está hablando de Intervenir en vida eso. eterna. Exacto. O cómo quiero yo que esa salvación ya no sea eterna, o quitarla, o moverla, o ponerla. Es de entrada, cuando uno piensa en eso, es también no estar en el lugar en donde deberíamos estar con respecto a Dios. Es como si nosotros quisiéramos decir, esa actuación de Dios no me parece, entonces la muevo, la modifico o no la quiero. Y resulta que no es así. Como teníamos la misma incapacidad de salvarnos, la misma, en donde ni con fuerzas ni había nada, asimismo tenemos la misma incapacidad de modificar una actuación de Dios. De Dios. Eso no tendría sentido en un pensamiento si conociéramos bien cómo es el carácter de Dios, cómo actúa y cómo obra, que él mismo en Eclesiastés dice, es que no alcanzamos ni a comprender lo que él ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Cómo nosotros podríamos pretender tan siquiera pronunciar que podemos modificar una salvación o ganarla o perderla? Porque es que no depende de nosotros y en todo lo que hemos visto, vemos a Dios soberano, con su potestad, con su actuación, con su amor y todo el carácter de Dios reflejado y puesto a una humanidad. Entonces es muy interesante poder entender eso porque muestra cómo piensa Dios, cómo actúa Dios y definitivamente nos tiene que poner a nosotros en nuestro Y lugar. sería infiel él, sería infiel, incumplidor de su palabra, como la mayoría de nosotros, que yo también se me acabó el amor, es una infidelidad. Podríamos leer Hebreos 6, donde dice que los que recayeron, que me parece impactantísimo ese versículo. Ajá. Hebreos 6:4, donde dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y no gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo. Mire que es imposible lo que estaba diciendo Mauricio, es imposible que usted haga algo para devolver, perder, destruir la salvación. Usted es más fuerte que Dios. Yo puedo caer en pecado porque dice que recayeron. Pero ahí no está hablando de pecado. Ahí no está hablando de pecado. ¿Ese recaer se refiere a qué? Recaer es que tuvieron que creer allá en Cristo. Porque la salvación es a todo el que cree en el Señor Jesucristo. Y lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces tú dices, ya no creo en el Señor Jesucristo. Eso no es tuyo, eso te lo dio el Espíritu de Dios. Eso fue otra actuación de Dios. Entonces el Señor te quita la fe. Yo no sé por qué han dicho que recayeron se refiere a pecado. Ahí no hay ningún contexto de pecado y de obras. Ahí no hay ningún contexto. Y recayeron. ¿Qué recayeron? Es creer en Cristo, a todos los que creyeron en el Señor Jesucristo. Y ahí nos dijo que esa fe de creer en el Señor Jesucristo nos la dio el Espíritu Santo. Entonces, y recayeron, fue porque el Espíritu Santo nos quitó la fe. Nos quitó la fe. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se fue, se salió. Se salió el Espíritu Santo. Entonces Dios reversó. Ahí dice él, su palabra se cumple. Y él es fiel. Miren lo que dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Sido, en 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuésemos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A sí mismo. ¿Y cómo se va a negar de lo que hizo, reversarlo, de lo que ya hizo? El Señor Jesucristo ya murió y resucitó. ¿Cómo lo vamos a volver a matar? Como alguien, Amán, que nos recordaba a uno que Jesucristo es superior
a esos corderos del Antiguo Testamento, son sombra. Y tenían cada año matarlo por el pecado. Pero el Señor Jesucristo ya murió una sola vez y para siempre. No lo podemos volver a matar. Por eso allá en Hebreos dice, es imposible, porque si no les esperaría una expectación de juicio, porque ustedes no podrían otra vez ser da de vida. Porque el Señor Jesucristo no puede morir por ustedes, porque ya murió una sola vez y para siempre. ¿Comprenden? No podían otra vez ser salvados y otra vez ustedes volver a creer en el Señor Jesucristo, porque la salvación es por creer en el Señor Jesucristo y por lo que hizo el Señor Jesucristo, por lo que es y por lo que hizo. Entonces yo tendría otra vez, si yo pierdo la salvación por obras, que no la recibí por obras, ¿no es? No por obras, no la recibí, ahí quedó claro, no por obras, sino por el amor y la gracia de Dios y por lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, si yo la pierdo, ¿cómo la recupero? ¿Cómo la recupero? Tengo que matar otra vez al Señor Jesucristo, pero ya murió, ya resucitó, ya está vivo, lo voy a volver a matar. Es imposible que lo vuelva a matar. Es imposible que vuelva a morir por mí. Todos los años. Cada vez que yo peque, entonces tengo que matarlo. Cada vez que yo peco, tengo que matarlo. Para yo perder la salvación, Él me la tiene que quitar. Él me la tiene que quitar. Por ahí hay un versículo que dice que son irrevocables. ¿Quién lo puede leer? Son irrevocables. ¿No es? En Romanos, ese Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los regalos del Señor, Él no es como nosotros. Devuélveme entonces la grabadora, devuélveme la foto, devuelve lo que te regalé, devuélveme. No, sus dones son irrevocables. Irrevocables. ¿No es? Entonces, no se pregunten si la salvación se pierde. Lo que tienen que preguntarse, ¿qué es la salvación y de qué me salvó y quién me salvó? Porque si me salvó este Dios por la persona y la obra del Señor Jesucristo, Él hizo todo. Él fue el que hizo todo. Tanto el Padre lo hizo, el Señor Jesucristo lo hizo y el Espíritu Santo lo hizo. No, y qué amargura estar pensando que va a perder eso y que va a ganar eso y que cómo lo gano. Si lo que al contrario hay que pensar es que disfrute y que deleite y que agradecimiento hacia Dios por todo Cuando lo la que persona hizo. se hace esa pregunta, no ha entendido lo que es la salvación. No ha entendido lo que Dios hizo. No ha entendido. Y es posible que el Señor lo haya salvado y este pobre no lo haya entendido. No lo haya entendido. Y es algo, porque es una actuación de Dios. Todo lo pone Él, todo lo hizo Él. Tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Yo no hice nada para salvarme. Es exponernos a que el Señor nos salve. Ya. Es exponernos. Doctora, muchas gracias. Le damos muchas gracias al Señor Jesucristo que mi salvación, mi vida, la logró Él. No la logré yo. Porque si yo tendría que cuidarla, hace rato se la hubiera embolatado. Chao, cerramos con esa belleza. No Chao. perdemos la salvación. Chao. No.